Hola, soy la doctora Ingrid Strusberg y en esta segunda parte de la clase sobre el impacto en la salud del cambio climático en la dimensión agua, repasaré resumidamente los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas debidas al cambio climático y la contaminación del agua. Recapitulemos entonces en relación a la primera clase cuestiones relacionadas al agua. Dijimos que el pronóstico climático mundial es que por los niveles de producción de gases de efecto invernadero seguirá en aumento la temperatura media anual, habrá más días de mucho calor, periodos de calor más largos y disminución de las precipitaciones anuales. Tengamos en cuenta que si bien los efectos del cambio climático nos afectan a todos, hay grupos que están más expuestos a ciertos riesgos meteorológicos por factores vinculados al grado de exposición. Por ejemplo, a aquellos que padecen algunas comorbilidades que obligan a estar en cama, pacientes con movilidad reducida u obesos. También la precariedad o la pobreza sin acceso a aire acondicionado en sus hogares o a ambientes con aire acondicionado. El contexto social, cultural, geográfico, particularmente personas que viven en islas de calor urbanas, en zonas inundables o habitan zonas costeras con riesgo de huracanes o personas que viven en ciudades con alta concentración poblacional o el caso de quienes viven en departamentos en el último piso es el más expuesto. En cuanto a los países en desarrollo, también se consideran que allí están las poblaciones más expuestas al riesgo meteorológico y en cuanto al trabajo físico exigente, sea porque trabajen a destajo en climas muy calurosos o al aire libre, como los agricultores, los ingenieros civiles, los militares, los policías, deportistas como tenistas o futbolistas o atletas de alto rendimiento, u ocupaciones que exigen el uso de trajes especiales que disminuyen la sudoración, como el personal sanitario, los que trabajan en metalurgia y los bomberos. También existen poblaciones, otros grupos, que son más sensibles a los efectos de la meteorología. Los factores asociados a la sensibilidad son aquellos que derivan de características individuales que pueden modular el impacto sobre la salud. Los niños que tienen tasas menores de sudoración absolutas y relativas por su área de superficie corporal, los ancianos, por ejemplo, personas de más de 75 años, en ellos el flujo sanguíneo de la piel es menor porque la redistribución del volumen de sangre desde las redes venosas retroperitoneales hacia el lecho capilar disminuye y los mayores tardan más en empezar a sudar y disipan menos el calor a través de la piel. Mujeres embarazadas y puérperas, personas con un círculo social muy reducido o familias lingüísticamente aisladas tienen menos probabilidades de tener acceso a los recursos de la comunidad, incluidos los anuncios de servicios públicos de emergencia. También son poblaciones sensibles al riesgo, aquellas en mala condición física, con enfermedades crónicas o discapacitados mentales o con problemas de salud mentales. En el caso de las enfermedades crónicas, por mencionar solo uno, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, el aumento termofisiológico del flujo sanguíneo cutáneo puede verse reducido, ya que requiere aumentar el gasto cardíaco, manteniendo al mismo tiempo una presión arterial adecuada. También las personas que consumen drogas ilícitas o alcohol y la mala condición física o el sobrepeso. A pesar de diferencias relacionadas con el sexo, porque las mujeres tienen más tejido adiposo subcutáneo, aparición más tardía de secreción de sudor, cambios en la temperatura corporal central relacionados con la menstruación, los hombres y las mujeres parecen tener capacidades similares para soportar el estrés por calor. El equipo de salud deberá identificar a las personas más expuestas o más sensibles a los efectos del cambio climático y brindarles atención médica adecuada para que reduzcan o prevengan los efectos sobre su salud. El golpe de calor es la forma más peligrosa de enfermedad por calor. Se puede tratar con éxito si se diagnostica lo antes posible y se inician medidas de enfriamiento. Los síntomas típicos de enfermedad por calor se muestran aquí.
náuseas, temblores, cefalea, taquicardia con hipotensión, fatiga o agotamiento, sudoración, calambres y sed intensa. Ahora, se debe saber que las diferentes formas de enfermedad por calor pueden surgir independientemente y puede ocurrir un deterioro rápidamente progresivo o repentino hacia la confusión, la agresividad, la agitación psicomotriz, ausencia de sudoración, los calambres tornarse generalizados y el paciente perder la conciencia. Es decir, recuerden que es impredecible la transición del agotamiento por calor al golpe de calor. Vamos a identificar las afecciones médicas por aparatos y sistemas atribuibles al cambio climático en su dimensión relacionada solo con el agua. Vamos a empezar por las afecciones cardiovasculares. La exposición a sequías provocadas por el cambio climático, el calor extremo y el humo de incendios forestales se ha asociado con complicaciones cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. También con disminución de la capacidad laboral, el riesgo de agotamiento por calor, paro cardíaco y accidentes laborales más frecuentes para quienes trabajan al aire libre. Las personas con agotamiento por calor presentan signos y síntomas como palidez, taquicardia, pulso débil e hipotensión ortostática. La causa es la deshidratación grave por calor y por el intercambio inadecuado de agua. Las personas con agotamiento por calor tienen una temperatura rectal inferior a 40 grados centígrados y no presentan compromiso neurológico, pero si no es tratada de forma oportuna, el agotamiento puede convertirse en un golpe de calor. Todos los signos y síntomas del golpe de calor se vinculan con una falla en la termorregulación que conduce a hipertermia y a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Las personas con golpe de calor presentan signos y síntomas cardiovasculares como taquicardia, hipertensión y luego hipotensión. Además, presentan generalmente piel fría, sudoración abundante en el golpe de calor clásico o escasa en el golpe de calor por esfuerzo, fatiga, mareos, dolor de cabeza y náuseas. Los síntomas neurológicos, respiratorios y los trastornos electrolíticos pueden ser serios. Puede haber en las formas ya graves microtrombosis por activación plaquetaria. En el electro se puede encontrar taquicardia sinusal y prolongación del intervalo QT. En el laboratorio se puede observar hemoconcentración y en los cuadros ya avanzados la activación directa de todo el sistema de coagulación produce la forma grave con coagulación intravascular diseminada y sangrado excesivo. A partir de aquí incluiremos en cada aparato y sistema los medicamentos que pueden estar consumiendo los pacientes para el tratamiento de enfermedades agudas o crónicas. Tomar algún medicamento puede ser una condición agravante de los síntomas, aunque sin relación de causalidad, como vimos en la primera parte de esta clase. En general, la deshidratación puede alterar la farmacocinética de cualquier medicamento. La mayor parte de la información proviene de las empresas farmacéuticas y muy poca de estudios específicos sobre fenómenos meteorológicos y uso de medicamentos. Es posible que los efectos secundarios se presenten solamente al inicio del tratamiento y los efectos en personas de edad que dependen de un tercero o en las personas con enfermedades crónicas o polimedicados pueden tener efectos secundarios más importantes. Sería motivo de clases enteras el revisar cómo cada uno de estos medicamentos puede empeorar los síntomas de afecciones cardiovasculares por el cambio climático, pero es importante que en general recuerden que el equipo de salud y el médico que lo prescribe deben vigilar estrechamente durante las olas de calor cualquier fármaco que afecte el sistema circulatorio, el manejo de los fluidos o el corazón. Vamos a pasar ahora al detalle de las afecciones respiratorias. En el golpe de calor clásico se presenta habitualmente en los niños, en las personas que sufren enfermedades crónicas o en las personas de edad que han sido expuestas a un calor ambiente excesivo. Aparece poca sudoración o ninguna y signos y síntomas respiratorios como taquipnea,
incremento de la ventilación por minuto y puede llegar a la alcalosis respiratoria. El golpe de calor por esfuerzo se presenta en personas que han hecho una actividad física intensa, como por ejemplo los deportistas o un trabajador al aire libre, agropecuario, etc., con un calor ambiente importante. En estos casos sí presentan sudoración abundante, taquipnea, incremento de la ventilación por minuto y alcalosis respiratoria, que luego puede evolucionar hasta convertirse en una acidosis metabólica con niveles de lactato elevado producido por el daño tisular. Ambas situaciones pueden provocar edema pulmonar, infarto pulmonar o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Se debe manejar con mucha atención la posología de medicamentos usados para tratar afecciones del aparato respiratorio cuando se administran durante ciertos fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, la deshidratación debido a una ola de calor puede verse agravada por la toma de antibióticos que producen diarrea como efecto secundario, y el uso de ciertos antibióticos puede producir una reacción dermatológica grave si la persona se expone a los rayos solares. Para el caso puntual de los broncodilatadores como el salbutamol, hay que considerar que puede producir taquicardia o hipocalcemia. Con respecto a las afecciones renales, en la relación entre el calor y la insuficiencia renal participan varios mecanismos. La hipertermia afecta directamente las células tubulares renales. Por otro lado, la hipotensión y la deshidratación disminuyen la filtración glomerular y predisponen a una necrosis tubular. La rabdomiólisis puede ocurrir debido a un golpe de calor por esfuerzo y provocar una mioglobinuria que afecta el funcionamiento renal, todo lo cual puede llevar a una insuficiencia renal aguda. En cuanto a la enfermedad renal crónica de causa no tradicional, los mecanismos que intervienen están relacionados con el estrés térmico ocupacional, con reacciones inflamatorias, deshidratación repetida con hiperosmolaridad, rabdomiólisis subclínica, temperatura interna elevada con uricosuria y cristaluria y el daño directo a los riñones. Uno de los grupos especialmente expuestos a estas afecciones son los trabajadores que hacen grandes esfuerzos físicos en ambientes muy calientes. En el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por golpe de calor, los niveles de creatinquinasa se elevan y pueden presentarse hipercalcemia e hiperalbuminemia como consecuencia de la deshidratación. Si hubiera hipocalcemia o hipofosfatemia, se pueden deber a pérdidas por el sudor, los efectos de las catecolaminas y la hiperventilación. Pero si no se revierte, vira a hipercalcemia y uremia. Sin embargo, el paso del fosfato al espacio extracelular a causa del daño de las células tisulares puede provocar hipocalcemia e hiperfosfatemia. Por último, la nefrolitiasis es favorecida por el incremento de la concentración urinaria como resultado de la deshidratación crónica. El calor hace que en la orina se concentren sales poco solubles y se formen cristales, lo que favorece la formación de cálculos renales. Al igual que, como mencioné anteriormente, se debe manejar con mucha atención la posología de medicamentos que pueden empeorar la deshidratación debido a una ola de calor. La toma de antibióticos que producen diarrea o de diuréticos que empeoran la pérdida de agua por el cuerpo es muy importante. El cambio climático puede, en ciertas circunstancias, aumentar la exposición a los rayos UV, ultravioletas del sol, o a los contaminantes atmosféricos, lo que puede provocar una agresión importante a los ojos. Los episodios de polvo pueden provocar irritación ocular. También puede presentarse xeroftalmia cuando hay baja humedad atmosférica en los meses secos. El aumento del parpadeo, la sensación de cuerpo extraño, la inyección conjuntival, la disminución de la visión, el lagrimeo o la fotofobia pueden ser indicios de una fotoconjuntivitis acompañada habitualmente de fotoqueratitis, a veces con úlceras en la córnea, debido a una reacción inflamatoria de la conjuntiva ante la exposición aguda de los rayos ultravioletas del sol. El hecho de que en las personas jóvenes aparezca una degeneración de la conjuntiva conocida como pterigion puede estar relacionado con la exposición excesiva y prolongada a los rayos ultravioletas del sol. Se desconoce el mecanismo que da lugar a esto.
La opacidad del cristalino que da lugar a las cataratas es el resultado de una exposición prolongada a los rayos ultravioletas del sol. Con respecto al interrogatorio de los medicamentos que pueden estar tomando pacientes con afecciones oftalmológicas, importante preguntar uno de los medicamentos que se utilizan para tratar el glaucoma, que es la anidrasa, inhibidores de la anidrasa carbónica, como la acetazolamida, que se da por vía sistémica, vía oral, y puede producir deshidratación por náuseas, vómitos y diarrea, o hipocalcemia por acidosis metabólica. Con respecto a las afecciones dermatológicas, es importante saber que el incremento de la temperatura debido al cambio climático puede influir en el tipo de vestimenta utilizada y el tiempo pasado al aire libre, aumentando la exposición a los rayos UV y consecuentemente los riesgos para la piel. Los efectos sobre la piel de la exposición a la radiación ultravioleta solar pueden clasificarse en agudos y crónicos. El efecto agudo más frecuente es el eritema, en el que la piel se inflama y puede llegar a haber quemaduras con picazón e incluso ampollas. El principal efecto crónico es el cáncer de piel. La exposición crónica y elevada a los rayos ultravioletas constituye un factor de riesgo para el cáncer de piel. Los datos empíricos muestran que esta relación es inequívoca, aunque se desconoce cuáles son exactamente los mecanismos que la explican. El calor y la humedad favorecerían la aparición de hongos. La humedad favorecería la supervivencia de los mosquitos, que transmiten el parásito conocido como leishmanias. El contacto dérmico con el agua por exposición recreativa o laboral no es menos importante. Por ello, el control de los riesgos para la salud debido a enfermedades de origen hídrico no deben restringirse únicamente a la provisión de agua segura. Floraciones de algas nocivas como las cianobacterias pueden causar manifestaciones dermatológicas como rash. Aquí en la foto lo que estamos viendo es el efecto de un fármaco que da fototoxicidad. Si se fijan bien, tanto en antebrazos, manos y zona del escote hay un eritema con un poco de melanodermia, y estas son las zonas de exposición solar, ¿sí? Hay fármacos que cuando mencionamos que son fotosensibilizantes estamos dando a entender que tienen un mecanismo por el cual la piel reacciona al sol de manera exagerada. Este es el listado de fármacos, de algunos grupos de fármacos fotosensibilizantes que pueden dar fototoxicidad. Vamos ahora a detallar las afecciones gastrointestinales que se han estudiado en relación al cambio climático. La hiponatremia, causada por la ingestión excesiva de líquidos hipotónicos durante un periodo de calor intenso, puede producir pérdida de apetito, náuseas y vómitos. La hipernatremia, causada por la deshidratación, puede provocar una sed intensa. El aumento de la temperatura o la humedad, así como las sequías y las inundaciones, pueden favorecer el desarrollo y la sobrevida de ciertos agentes patógenos y por lo tanto producir enfermedades diarreicas agudas. Pueden ser estas causadas por una gran variedad de microorganismos, siendo relacionadas con precipitaciones abundantes y contaminación del agua, las que ven aquí: Salmonella, Campylobacter, cólera, criptosporidiosis, Escherichia coli, Giardia, Shigella, fiebre tifoidea y virosis como la hepatitis A. La sequía también puede limitar el acceso al agua y afectar las medidas de higiene personal, favoreciendo estas infecciones. La sequía también puede aumentar la concentración de contaminantes en el agua, puede reducir la presión del agua en los sistemas de agua potable y favorecer la contaminación cruzada. El acceso limitado al agua favorece el uso de fuentes alternativas que son menos seguras, como reservorios de agua. Durante las inundaciones, el riesgo de contacto con aguas contaminadas aumenta, así como el riesgo de consumo de alimentos contaminados por aguas estancadas. La variabilidad de la temperatura favorece la volatilidad
y de esta manera la remoción de los contaminantes que se encuentran en los suelos, como los químicos, los pesticidas usados en agricultura, y da como resultado que estos terminen por encontrarse en los ríos y en la cadena alimenticia, lo que provoca intoxicaciones alimentarias. En cuanto a la ciguatera, está considerada como la intoxicación por biotoxinas más común del mundo. Acá lo tenemos, ciguatera. La incidencia de esta intoxicación alimentaria aparentemente está vinculada con el cambio climático. La temperatura elevada de los mares favorece la proliferación de la microalga Jambierdiscus toxicus y sus toxinas. El consumo de grandes peces carnívoros contaminados con estas toxinas provoca síntomas gastrointestinales como cólicos abdominales, diarrea, náuseas y vómitos. En lo que respecta a las cianobacterias, cuando el clima es más caluroso y las lluvias son abundantes, que arrojan nitrógeno y fósforos a las aguas costeras y a los lagos, prosperan las floraciones y terminan entonces las cianobacterias y las toxinas en el agua de consumo, en aguas recreativas y en la cadena alimenticia, como pasa con nuestro lago San Roque. Varios casos de gastroenteritis y enfermedad hepática han sido atribuibles al consumo de aguas contaminadas por una floración de cianobacterias, en especial cuando la floración decae naturalmente o es destruida de forma intencional, lo que provoca la liberación de cantidades importantes de cianotoxinas. Los niños y las personas que padecen hepatitis, cirrosis hepática o daño renal son más susceptibles a los daños producidos por las cianobacterias. Un daño térmico directo y una perfusión esplácnica reducida por derivación de la sangre a la periferia para reducir el calor corporal pueden causar lesión hepática. Cuando la permeabilidad intestinal aumenta, las endotoxinas pueden pasar a la sangre, lo que desencadena la respuesta inflamatoria. Las pruebas de función hepática suelen dar resultados anormales. Se debe manejar también con mucha atención la posología de medicamentos usados para tratar afecciones del aparato digestivo. La deshidratación debida a una ola de calor puede verse agravada por la toma de medicamentos que producen diarrea como efecto secundario. Y también tener en cuenta que los antagonistas H2 y los inhibidores de la bomba de protones se ha descrito en algunos de ellos fototoxicidad. Vamos a ver ahora las afecciones neurológicas. La hipertermia vinculada a la deshidratación debido al calor puede producir sed, confusión, alteración del estado de conciencia y llegar al coma. La hiponatremia grave causada por la ingestión excesiva de líquidos hipotónicos, que es lo que se conoce como intoxicación por agua, durante un periodo de calor intenso, puede producir irritabilidad, confusión, una baja progresiva del estado de conciencia, llegar a las convulsiones y al coma. La hiponatremia y la hipernatremia pueden confundirse con un golpe de calor. En los casos graves, muy raros, de consumo de grandes peces carnívoros contaminados con las toxinas que les mencionaba recién, la ciguatera, produce síntomas neurológicos como parálisis muscular, parálisis respiratoria y coma. El golpe de calor provoca varios síntomas neurológicos como irritabilidad, delirio, hiperventilación, convulsiones, encefalopatía y coma. Eso también ya lo vimos. La hemoconcentración, la hiperviscosidad, se acompañan de sudoración y favorecen las embolias y en consecuencia los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Por otro lado, la hipernatremia causada por una deshidratación debido al calor puede producir una contracción brusca del volumen del cerebro, desgarrar los vasos meningios y provocar un ACV hemorrágico. Durante las inundaciones, vamos ahora a enfermedad de Parkinson. Durante las inundaciones y las lluvias extremas, las aguas pueden lavar las tierras agrícolas y llevar hacia los ríos ciertas toxinas como el manganeso, que llegan así al agua de consumo. La exposición de estas toxinas parece favorecer la neurodegeneración y por consiguiente la enfermedad de Parkinson, aunque se desconoce el mecanismo exacto por el que esto ocurre.
Algo similar con enfermedad de Alzheimer, en donde las inundaciones y las lluvias intensas también llevan metales pesados al agua de consumo. En este caso serían los metales pesados los que, por un mecanismo que aún no se conocen, estarían relacionados con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Después tenemos los trastornos del aprendizaje, que estarían favorecidos en niños por la presencia también de estos metales pesados. También después de fenómenos meteorológicos extremos, con estrés, debido a dificultades económicas o desplazamiento forzado, dijimos que no se sabe bien, pero hay un aumento de la incidencia de niños con crisis epilépticas. El calor intenso es otro factor que favorece estas crisis y se desconocen los mecanismos exactos. Por último, las temperaturas elevadas y el estrés vinculado a inundaciones y sequías se consideran dos factores importantes en la exacerbación de ciertas crisis en pacientes con esclerosis múltiple. Especialmente se ha descrito la fatiga en pacientes con esclerosis múltiple luego de estrés vinculado a este tipo de situaciones. Se desconoce el mecanismo exacto por el que esto ocurre. En cuanto a medicamentos, se debe manejar entonces con mucha atención también la posología de este tipo de medicamentos que se utilizan en neurología. La hipertermia vinculada a una ola de calor, por ejemplo, puede verse agravada por la toma de anticonvulsivantes que producen fiebre como efecto secundario, y la deshidratación vinculada a una ola de calor puede modificar la farmacocinética de medicamentos y aumentar sus efectos secundarios. Por ejemplo, dentro de los anticonvulsivantes la fiebre puede producirse por topiramato. También el topiramato tiene como efecto secundario dificultad para reducir la temperatura del cuerpo por disminuir la sudoración. La carbamazepina puede producir hiponatremia. En cuanto a los inhibidores de la colinesterasa, el donepezil, la galantina, la ribastigmina pueden producir deshidratación por vómitos. En cuanto a inhibidores del glutamato como la memantina pueden producir diarrea. Los anticolinérgicos, o sea los antiparkinsonianos, también pueden producir deshidratación. Y el dimetilfumarato también puede producir diarrea y náuseas y llevar a deshidratación. Así que no olviden interrogar siempre a todos los pacientes sobre los medicamentos que estén tomando para cualquiera de sus afecciones. Los desastres en general y los debidos a fenómenos meteorológicos extremos son eventos abruptos que producen una gran devastación. Enfrentan al individuo ante un peligro para el cual no estaba preparado. Este factor sorpresa no tiene su origen solo en el exterior, dado que establece una conexión directa con la muerte, es decir, el acontecimiento que impacta posibilita una relación directa con la muerte de la persona que lo vive. Los desastres pueden impactar de manera indirecta por efectos inmediatos que produce el suceso, ya que sabe afectar el comportamiento psicosocial de la población, por lo que se considera un problema de salud pública. El impacto en la salud mental no se puede evaluar como de causa-efecto, porque está en juego la subjetividad humana en relación a la forma variada del comportamiento según la magnitud del desastre, las características de las personalidades de los individuos afectados y las condiciones ambientales, familiares y sociales. De ahí que frente a una situación de desastre meteorológico, algunas personas pueden desencadenar manifestaciones de estrés y trauma. Experimentar una amenaza existencial, el deterioro del tejido social, la desestructuración de la vida familiar y ser testigo de las alteraciones del medio ambiente tiene repercusiones en la salud mental. La exposición a fenómenos meteorológicos extremos aumenta el riesgo a corto plazo de ansiedad, angustia, depresión o puede resultar en condiciones a largo plazo como el trastorno de estrés postraumático. El calor extremo y también fenómenos meteorológicos extremos se asocian con un mayor riesgo de exacerbaciones de algunas enfermedades mentales con agresividad, irritabilidad y violencia, y ciertos medicamentos psicotrópicos pueden interferir
con la termorregulación y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Uno de los determinantes más poderosos de los problemas de salud mental es el desplazamiento, es decir, el tener que irse de su casa, de su ciudad, por culpa de un desastre natural. La aparición de estos problemas es frecuente y esperable, ya que constituye una respuesta adaptativa a este tipo de situaciones. Los medicamentos que hay que interrogar entonces son los psicotrópicos, los antidepresivos, las sales de litio que se utilizan para el trastorno bipolar, las benzodiazepinas que son muy utilizadas y además algunas de ellas son fototóxicas, como dijimos pueden dar fotosensibilidad, como el alprazolam y el diazepam. Con respecto a las afecciones materno-infantiles, bueno, aquí tenemos un doble impacto. El dióxido de carbono atmosférico elevado reduce los niveles de proteínas, zinc y hierro de las plantas, lo que lleva a un aumento en la prevalencia y gravedad de las deficiencias nutricionales, especialmente en comunidades que dependen principalmente de dietas basadas en plantas como fuente de nutrición. Además, el descuido de la higiene durante la sequía y las diarreas que causa esta situación también pueden inducir a malnutrición materna, lo que favorece el bajo peso al nacer. El calor severo, las condiciones climáticas extremas, la escasez de alimentos y agua y otros efectos del cambio climático pueden alterar la salud materna y neonatal y son factores que favorecen la malaria, el dengue y por lo tanto pueden causar resultados adversos en el embarazo como aborto espontáneo y parto prematuro. El calor, independientemente de las enfermedades vectoriales, también favorecería los nacimientos prematuros. Se desconoce el mecanismo por el que esto ocurre, pero se piensa que el calor puede estimular la contractilidad uterina, que la sensibilidad al calor es más importante al final del embarazo cuando la termorregulación es menos eficiente o que la deshidratación debida al calor puede reducir el flujo sanguíneo uterino, lo que puede estimular la secreción de hormonas pituitarias y desencadenar el trabajo de parto. Se ha descrito también el desprendimiento de placenta y el aumento de la mortalidad neonatal. Importante interrogar si la paciente está tomando antipalúdicos, diuréticos o antes de estar embarazada si está tomando anticonceptivos orales porque puede haber reacciones dermatológicas, fototóxicas o fotoalérgicas por el uso de anticonceptivos. Dentro de los antipalúdicos es importante también recordar la hidroxicloroquina que también puede ser fototóxica. Los fetos, los bebés, los niños y los adolescentes son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Están en riesgo de interrupción de su desarrollo óptimo, son muy dependientes de la salud y el bienestar de sus cuidadores y requieren una consideración especial para aspectos del bienestar como la alimentación, la evacuación y el sueño. El calor y las inundaciones, pero también las sequías, favorecen la propagación del virus del Zika, lo que incrementa la posibilidad de que ocurran infecciones por este virus durante el embarazo y que por consiguiente nazcan niños con microcefalia. Y después tenemos también las consideraciones de desnutrición ya mencionadas, de las infecciones mencionadas en los capítulos anteriores, sobre todo de afección gastrointestinal y también los efectos directos de, por ejemplo, desastres naturales con los consiguientes traumatismos. Una aclaración antes de terminar con respecto a las enfermedades vectoriales como la enfermedad del Chagas, la leishmaniasis y enfermedades transmitidas por mosquitos en Argentina. Según algunos autores, el cambio climático solo no explica su aumento o el fracaso en el control de los vectores. El creciente aumento de la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos y flebótomos está menos relacionada con el cambio climático que con las modificaciones en el uso de la tierra, la deforestación y la migración rural-urbana. Para ir terminando, hemos entonces revisado en la primera parte conceptos de cambio climático y su relación con el desarrollo de efectos directos e indirectos sobre la salud.
En esta segunda parte hemos descrito las manifestaciones clínicas del cambio climático en su dimensión relacionada con el agua. Los desafíos que este nuevo capítulo de la medicina climática está generando tiene que ver con que, primero, debemos reconocer el papel del clima, la estacionalidad, la variabilidad climática y el cambio climático en la salud. Segundo, tenemos que entender que estos impactos se van generando en múltiples escalas de tiempo superpuestas. Tercero, debemos ir abordando este tema con aún cierta incertidumbre inherente a la tasa, magnitud y patrón del cambio climático y su impacto en la salud para cada lugar. Y por último, estamos en el umbral de una nueva área llamada medicina climática. Aún faltan muchos datos propios de Córdoba, de Argentina, y generarlos es una buena manera de empezar a hacer algo para poder mitigar y prevenir el daño. Aquí entonces terminamos esta segunda parte, espero que les haya sido de interés y todas las referencias bibliográficas que figuran en las diapositivas se encuentran disponibles en internet y también las vamos a colocar en el aula virtual. Muchas gracias por su atención.